que el planteamiento curatorial no necesariamente tiene que ver con el hecho de tratar de determinar espacios específicos en los cuales se capsulan las experiencias, sino más bien abrir un abanico de posibilidades de lectura. Es decir, cuando nosotros pensamos los proyectos, a veces trasladamos esa misma reflexión a otros en un mediano plazo o largo plazo. Creamos otros proyectos que se deslindan. No sabemos, tal vez, en ese momento que existe una línea de investigación. Esa línea de investigación puede ser una línea de investigación curatorial incluso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una selección de nuestro trabajo, estamos determinando una línea conceptual y un eje directriz en torno a la forma en la cual nosotros estamos abordando horizontes en el cual existe esa capacidad de reflexión, esa capacidad de análisis o esa capacidad de alteridad. La figura del curador aparece precisamente cuando ya hay un distanciamiento entre la institución y la obra, y es necesario que dentro de ese espacio exista un interlocutor que pueda crear una cohesión, y es cuando en este caso la figura del curador se vuelve trascendental dentro de ese espacio. Eso no quiere decir que si no existe el curador no existe la obra, es un planteamiento que se ha transgiversado. Yo creo que los artistas podemos hacer ese planteamiento curatorial siempre y cuando exista también ese compromiso de poder aceptar la crítica, o sea, es decir, nosotros mismos estar en un ejercicio de autocontemplación y de autocrítica, en el cual nosotros también podemos decir, creo que esto está o no está dentro de este formato, cumpliendo dentro de esas expectativas constructivas de conocimiento o incluso interpretativas dentro de un espacio. Cuando nosotros trabajamos en un espacio específico o en un contexto específico, a veces nos salimos dentro del mismo planteamiento como artistas de tratar de generar una interlocución, y ahí es cuando yo creo que la figura curatorial como artistas existe. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar en ese público que al final puede o no puede tener esos conocimientos, y más allá de eso no se necesita una cédula constante para explicar la obra. La obra por sí misma tiene que estar, pero ahí es donde entra nuestra propia capacidad para, dentro de ese ejercicio de lo que significa la curaduría, es tratar de trasladar un discurso coherente, al menos a términos de nuestra introspección personal y creativa, y que eso se traslada en ese contexto y realmente funcione como un vaso comunicante. Y como al ser un vaso comunicante, más allá de todo eso, la información fluye. Lo que sigue la reflexión ya es una pregunta que se podría ir a los investigadores y a los historiadores, porque solamente se va a develar dentro de generaciones después, porque va a generar discursos, va a generar modelos, incluso va a generar la crítica misma, ¿no? Muchas gracias, maestro. Por último, su nombre, a qué se dedica y lugares con los que ha trabajado o participado. Mi nombre es Eder Castillo, yo soy artista y curador. Como artista he presentado proyectos tanto en México como en el extranjero, tanto como en el Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica, el Museo en Tokio, ¿no? El Museo Reina Sofía, entre otros, ¿no? Y curadorías, he hecho curadorías en Asia, en África y en América Latina. Me interesa mucho que el planteamiento curatorial se vaya precisamente en ese ejercicio en el cual se disuelve la figura del autor, en el cual la curaduría también puede ser una contribución creativa, que es un diálogo, y ese diálogo se puede transformar en una propuesta incluso artística, y que los artistas funcionan también como estos promotores de conocimiento, y que en ese momento la curaduría, cuando se traslada a esos espacios, funciona simplemente como un catalizador. Los museos en los cuales se han presentado los proyectos de espacios independientes siempre funcionan sobre esa lógica. Entonces, creo que me extendí. No, está bien, está Creo que, bueno, perfecto. está bonito esto, ¿no? Pero sí, creo que me salí de la primera pregunta un poquito No, sobre los espacios en los que trabajamos. Más allá de trabajar en un museo, creo que lo más importante es como los contextos en los cuales se trabajan los proyectos, ¿no? Porque al final siempre van a caer el museo como archivo, ¿no? Siempre termina como un vestigio. Y creo que el problema siempre está que trabajamos sobre la nostalgia, ¿no? O sea, la nostalgia está presente, y creo que no se trabaja sobre un presente pensando en el futuro. Y un poco acotando sobre dónde he expuesto, me gustaría más en ese sentido preguntarnos si es necesario hacer ese énfasis de realmente necesitamos legitimar los espacios a partir de la obra, o la obra se legitima por los espacios. Es más importante pensar que la obra en sí misma genera memoria, y la memoria es más importante porque esa no se borra.